Abdiel, Carlos, Cristian, Jaime y Jesús Alexander. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, vamos a iniciar. Ayer les había comentado sobre estos documentos de consulta. Si alguien por ahí no tomó nota, les va a servir en el futuro para que ustedes puedan como releer o repasar. Aquí se los pongo unos segunditos más, por si a alguno le faltó tomar nota de algo. La Constitución, el reglamento de la oficialía, el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se reforman diversas disposiciones del reglamento de la oficialía electoral del INE. Y 1, 2, 3, 4, 5 sentencias. Son 4 de sala superior y una de sala regional Guadalajara. Las preguntas, las cuales vamos a revisar hoy. ¿Quién puede delegar la función de oficialía electoral? ¿Y qué elementos debe tener el oficio de delegación? Bueno, por lo menos hay uno que sí, Vitela, que a lo mejor le tocó la segunda, y a Velázquez. Y a Cristian Alexis la primera. Y creo que nada más, ¿verdad? Cristian va a ser el indicado para la primera. Y bueno, y si alguien contestó las dos, está bien. Lo veremos. Bueno, estas son las dos preguntas. ¿Quién puede delegar la función de oficialía electoral? Y la segunda, ¿qué elementos debe tener el oficio de delegación? Permítanme. Perdón, una disculpa. Perdón, entonces la primera pregunta, ¿quién puede delegar la función de oficialía electoral? Y la segunda, ¿qué elementos debe tener el oficio de delegación? Vimos definición y contenido con algunos ejemplos. Titulares, solicitantes, que son los partidos políticos, los candidatos independientes y los órganos de la autoridad electoral administrativa. Y competencia. Aquí. Ok. Vamos a hacer un pequeño, una pequeña revisión. Les voy a compartir si se pueden, por favor, ubicar, o ustedes pueden abrir su documento que es el sub JDC 112. Sub JDC 112. Gracias, Jesús Alexander. Supongo que es la liga para acceder. Ok, tenemos sub JDC 112 de 2019. Es un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. La actora, Lorena Piñón Rivera. El responsable, fíjense, aquí ella es el responsable directamente, es la oficialía electoral de la dirección del secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. En su momento resolvió la magistrada Janine Otálora Malací. Y vamos a ver de qué se trata. Es de julio de 2019 y dice: la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
dicta sentencia en el sentido de confirmar los acuerdos emitidos por la directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, en el sentido de no dar fe pública a petición de una militante de un partido político. Este primer párrafo nos puede ya más o menos dar una idea de qué fue lo que pasó, por qué no se dio fe pública a petición de una militante de un partido político. Vamos a leer un poquito los antecedentes. Dice, el 6 de mayo, el Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional determinó realizar el proceso interno de renovación de la dirigencia nacional para el periodo 2019-2023. Después, el 30 de mayo, la actora, en su calidad de militante del citado partido político, presentó 3 escritos a la directora del secretariado del INE, mediante los cuales solicitó el auxilio de la oficialía electoral a efecto de que se certificara diversas ligas de Internet. 3. Acuerdos impugnados. En la misma fecha, la autoridad responsable en los expedientes INE /DS, /OE, /97-2019 y INE DS OE 98-2019 y el 99 del mismo año, acordó desechar las solicitudes de la actora al considerar que no tiene carácter de sujeto legitimado para realizar la solicitud, al ostentarse como militante y tratarse de hechos relacionados con asuntos internos del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué opina, mi querido Joel Estrada, de este último párrafo, relacionándolo con lo que vimos ayer? Buenas tardes, maestra. Buenas tardes Hola. a todos. Es de hecho, era una de mis dudas y hasta cierto punto también cuestionamientos, porque ayer incluso lo voy a asociar con la clase de ayer, cuando alguno de los compañeros comentaba que por qué no a un ciudadano. Digo, lógicamente que la ley también hay que tener ciertas restricciones, porque si se abre a todo mundo, pues como dice Milbrand, sería un caos. Entonces, pues sí, tiene que haber límites a personas legitimadas para que puedan solicitar la actuación de la oficialía electoral. Es por un lado, pero por otro también, aunque parezca contradictorio, me surge aquí la duda de por qué a un ciudadano no. Se supone que tenemos derechos y la propia Constitución en su artículo 1 nos da ciertos derechos. Insisto, también tiene que haber reglas porque si no se generaría un caos, pero también por otro lado se estaría violentando un derecho de un ciudadano a solicitar, porque hasta cierto punto, ayer lo decíamos, es una fe pública. Es público, la cosa pública. Luego entonces, pues creo que estaría en su derecho de solicitarlo. Aquí el problema, yo miraría si es un militante, vamos, habría que ver la categoría de su militancia, si es un dirigente o simple y sencillamente es un ciudadano que simpatiza o limita con un partido político. Pero desde mi muy particular punto de vista, pues sí, concluiría que no se le puede dar apertura a todo mundo porque generaría realmente un desastre y yo estoy de acuerdo con lo que dicta esos párrafos de la sentencia. Muchas gracias, Gracias. Joel. Gracias. Pues sí, bueno, como ustedes pueden ver y recordarán, el día de ayer vimos quiénes son los sujetos legitimados para solicitar la oficialía electoral. ¿Nos puede recordar por ahí Jaime o Jesús Alexander? ¿Recuerdan?
Sí, maestra, si, no si me parece bien, son los partidos políticos, supongo que a través de sus representantes legítimos y nombrados ante el OPLE o ante el INE, las autoridades electorales, entendiéndose como el OPLE o el INE, y los candidatos independientes, en su calidad de Así candidatos es. independientes. ¿Es cuánto? Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, aquí lo solicito un militante. De entrada, si no fue un partido político, candidato independiente o un órgano de la autoridad electoral administrativa, pues entonces esta sentencia nos deja claramente explicado, ¿no? Bueno, no explicado, sino más bien nosotros asociamos perfectamente el por qué no se admitió. Ajá. Bien, continuamos. Y luego lo que dice, además se trataba de hechos relacionados con asuntos internos del Partido Revolucionario Institucional. Y recordemos que ayer veíamos para qué se puede solicitar la oficialía electoral para constatar actos o hechos en materia electoral que puedan afectar la equidad en la contienda o bien hechos que influyan o afecten la organización de un proceso electoral. ¿De acuerdo? Cosa que en este caso no fue ninguno de esos. Bien, aquí en esta pie de página les señalé, dice, la actora en su solicitud señaló que en las redes sociales que se solicita se certifique personas que tienen militancia y trayectoria en nuestra organización política han realizado pronunciamientos anticipados sobre su intención de participar en el proceso para la renovación de la dirigencia nacional. El hecho es que nuestra militancia conoce de esas aspiraciones y por tanto se podría poner en riesgo principios constitucionales que deben regir en cualquier competencia electoral. Esto es lo que la actora argumenta. Ahora bien, dice aquí, solicitó la función de la oficialía electoral con la finalidad de no perder los indicios que pudieran corroborar un eventual acto anticipado de proselitismo en contravención a la normativa partidista. Eso hizo la actora. En respuesta, la directora del secretariado del INE emitió los acuerdos mediante los cuales desechó las solicitudes presentadas por las siguientes razones. A. La función de la oficialía electoral solo puede ser solicitada, lo que ya estábamos explicando, por partidos políticos y candidatos independientes a través de sus representantes legítimos, como bien nos decía Jaime Mauricio. B. La peticionaria no tiene el carácter de sujeto legitimado al ostentarse con el carácter de militante, que es un poco lo que nos comentaba ya Joel. C. La certificación requerida se realiza en virtud de hechos relacionados con el proceso interno de renovación de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional, asunto vinculado directamente con la vida interna de ese partido, atribuciones que resultan ajenas a la naturaleza y alcance de la función del oficial electoral. En consecuencia, se privilegia el respeto al principio de autodeterminación de los partidos. Del escrito de demanda se advierten los siguientes motivos de inconformidad de la actora. Inciso A. Al desecharse las solicitudes al oficial electoral, se le deja en estado de indefensión ante la imposibilidad de perfeccionar las pruebas que se desean hacer del conocimiento a la autoridad intrapartidista. La certificación solicitada da certeza y permite que no se pierdan o alteren los indicios encontrados. Inciso B. Existe una vulneración al derecho a competir en condiciones de equidad en la contienda partidista porque no existe disposición estatutaria ni legal que permita allegarse de los elementos idóneos para defender el derecho a participar en condiciones de equidad dentro del proceso de selección de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional. Inciso C. El pago de honorarios de alguna notaría pública es de un costo notablemente alto que permean el debido acceso a la justicia como ciudadana para acceder a cargos partidistas. Inciso D. Contrario a lo razonado por la autoridad responsable,
no se solicitó la intervención de la oficialía electoral en la organización de elección interna, sino que ejerciera la naturaleza para lo que fue creada. Aquí les quise resaltar un poco este fundamento. Dice, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala como una atribución del secretario ejecutivo del INE ejercer y atender la función de oficial electoral por sí o por conducto de los vocales secretarios de las juntas ejecutivas locales y distritales, la cual puede delegarse a integrantes del instituto respecto de actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral. Esto es lo que vimos en cuanto a los titulares. ¿Ah? Si recuerdo, ayer. Ahora bien, el reglamento de la oficialía electoral regula su ejercicio, el control y registro de las actas generadas, así como el acceso de los partidos políticos a la fe pública. Esto es lo que le va como dando orden un poco a esta acción, si podemos llamarla de esta manera. La función de la oficialía electoral puede ejercerse en cualquier tiempo a petición de parte o bien de manera oficiosa por el INE. Este último supuesto, cuando los servidores públicos que le ejerzan se percaten de actos o hechos evidentes que pudieran resultar en afectaciones a la organización de un proceso electoral o a la equidad de la contienda. Si se fijan, siempre estamos resaltando, ¿sí?, que se trata de verificar aquellos actos o hechos que puedan afectar organización de un proceso electoral o la equidad en la contienda. Eso es muy resaltable de la oficialía electoral. Lo importante de este parrafito, con lo que nos vamos a quedar hoy, es que puede ejercerse en cualquier tiempo la oficialía electoral, ¿sí? Y puede ser a petición de parte o de forma oficiosa por el INE. Ahora bien, ¿qué decidió la Sala Superior en este asunto? Lo solicitado excede la naturaleza de la oficialía electoral en virtud del respeto al principio de autodeterminación, en este caso específico, Joel. Ajá. Excede la naturaleza de la oficialía electoral en virtud del respeto al principio de autodeterminación. De la interpretación de los artículos 41, base 5, apartado A de la Constitución Federal, ¿se acuerdan perfectamente qué dice? Lo vimos ayer y lo vimos como nuestro primer fundamento para la oficialía electoral, ¿se acuerdan? El 51, párrafo 3, incisos A y B de la Ley Electoral 34 de la Ley General de Partidos Políticos, así como el 8, inciso B del reglamento, la Sala Superior constata la imposibilidad de la actora, en su calidad de militante, de solicitar la certificación de ciertos actos relacionados con la vida interna de su partido político, porque la naturaleza de la oficialía electoral es constatar dentro y fuera del proceso electoral actos y hechos que puedan afectar la equidad en la contienda electoral, por lo que no cuenta con las atribuciones para certificar actos relacionados con la vida interna de los partidos políticos. Ajá. Conforme con lo dispuesto por el artículo 41, párrafo segundo, base 1 de la Constitución Federal, los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. El propio precepto constitucional reconoce el principio de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos, el cual les concede el derecho de gobernarse internamente en los términos que se ajuste a su ideología e intereses políticos, siempre que sea acorde a los principios de orden democrático y cumpla los objetivos que constitucionalmente tienen encomendados. Sí, Jesús, adelante, por favor.
Es que me surgió la duda, bueno, leyendo esta sentencia, me surgió la duda porque, por ejemplo, en el año 2014, el INE organizó las elecciones internas del PRD. Entonces, bueno, revisando el glosario que del artículo 5 de la ley de la oficialía electoral, pues no dice qué se entiende por proceso electoral, o sea, no lo especifica si estamos hablando de un proceso electoral federal o local, o sea, vaya, o sea, sé que sí lo hacen, ¿no? Pero se podría interpretar que un proceso electoral también podría ser uno interno, como ya lo organizó el INE en 2014 en el caso del PRD. Entonces supongo que igual esta militante del PRI quizás podría ahí fundamentar también su idea de que, vaya, o sea, un proceso interno también puede ser considerado un proceso electoral en virtud de que no lo especifica el glosario. Entonces, esa es mi duda, si estoy sobreinterpretando las cuestiones o ya. Generalmente el proceso electoral nos referimos al proceso de elecciones eh, para los ciudadanos, no para el interior de los partidos. Ese caso que tú comentas de 2014 fue como especial, si podemos decirlo de alguna forma, y hubo algunos otros elementos que jugaron por los que el INE lo tuvo eh, tuvo que intervenir organizando, ¿no? Sí, no sé, ¿había otra manita? Sí, ¿La verdad? ahora que te menciona el compañero, no sé si estoy tomando nota o lo escuché en las noticias. No Morena en su procedimiento interno para encuestas solicitó encuestas a través del INE o apoyo a través del INE para las encuestas. Es cuanto mi duda. No recuerdo si lo escuché o lo leí mal. Es cuanto. No te mentiría, no tengo así como el dato exacto de si sí lo hizo o no lo hizo, pero los partidos tendrían que organizarse y ejecutar todo por sí mismos. O sea, esa es la idea de la autodeterminación y la independencia de los partidos, ¿no? Que no exista ninguna mano, ninguna influencia ¿no? Que no sea de su autodeterminación y su autoorganización. Ok. Bueno, continúo. Gracias por las participaciones. Por ello, la Sala Superior debe resolver los asuntos vinculados con la vida. Por ello, la Sala Superior debe resolver los asuntos vinculados con la vida interna de los partidos políticos, de manera que se privilegie la solución interna de sus controversias conforme a las normas que los propios institutos políticos se otorgaron, privilegiando una intervención mínima, es lo que les estaba ahorita comentando, privilegiando una intervención mínima de las autoridades en materia electoral. Ahora bien, en el presente caso, la actora solicitó a la Oficialía Electoral del INE la certificación del contenido de diversas redes sociales de personas que tienen militancia y trayectoria en el Partido Revolucionario Institucional, al estimar que han realizado pronunciamientos anticipados sobre su intención de participar en el proceso para la renovación de la dirigencia nacional, lo cual puede vulnerar normas partidistas. En consecuencia, la Sala Superior considera que la oficialía electoral del INE debe guardar respeto al principio de autodeterminación de los partidos políticos, así como a los procedimientos vinculados con la vida interna de estos, tal como lo consideró en los acuerdos impugnados, puesto que las solicitudes de la actora se encontraban vinculadas únicamente con la elección de integrantes de los órganos internos de su partido político. La naturaleza de la oficialía electoral del INE es constatar dentro y fuera de un proceso electoral actos y hechos que puedan afectar la equidad de la contienda electoral, separándose de aquellos relacionados con la vida interna de los partidos políticos. Aquí está la respuesta de Jesús Alexander. Es separándose, o sea, son cosas diferentes, de aquellos relacionados con la vida interna de los partidos políticos. En el caso específico de la oficialía electoral, constituye una función a disposición de los partidos políticos y candidaturas independientes para poder allegarse de documentales con fe pública respecto de hechos y actos que podrían tener injerencia en los procesos electorales, así como servir de auxiliares a las autoridades administrativas para el ejercicio de sus diversas atribuciones.
Entonces, la Sala Superior concluye que la naturaleza de la oficialía electoral impide el conocimiento de actos o hechos que posiblemente tengan un impacto únicamente en las normas estatutarias de los partidos políticos, tal como lo estimó la autoridad responsable. Por tanto, resultan infundados los agravios referentes al estado de indefensión ante la imposibilidad de perfeccionar las pruebas que se desean hacer del conocimiento a la autoridad intrapartidista, así como a la vulneración del derecho a competir en condiciones de equidad en la contienda partidista. Bueno, en este caso creo que se aclararon un poco, repasamos lo que es la naturaleza de la oficialía electoral y se aclararon varias dudas que a ustedes les surgían de repente, ¿no? Ok. Sí, adelante, Jaime Mauricio. Lo que yo puedo interpretar es que la clave está en los estatutos. En teoría, si los estatutos me lo permitieran y le dieran legitimidad a los militantes, tal vez podría ser posible, ¿no? Nada más estoy aquí parafraseando es cuanto de mi comentario. Sí, también depende de la organización de cada uno, ¿no? Efectivamente, es normatividad interna. Sí, adelante, Ariel. Buenas tardes. Me llama la atención algo que estaba leyendo, maestra. En la página 12 establece, la Sala Superior determina, dice, la naturaleza de la oficialía electoral del INE es constatar dentro y fuera del proceso electoral actos y hechos. Eso ya quedó perfectamente claro. Pero lo que me llama la atención, y es lo que estábamos ahorita, bueno, ahorita están platicando mis compañeros, comentando lo que se había comentado ayer. Aquí, pues es en este ejemplo, en esta sentencia, habla de procesos internos, que me parece que está correcto. Pero, más que nada, me quedo con esa, la naturaleza de la oficialía electoral. Eso es lo que me quedo, porque ese argumento de la naturaleza de la oficialía electoral es un argumento que un ciudadano puede utilizar para hacer valer su derecho de ejercer la oficialía electoral, ¿no? De solicitarla, pues, porque precisamente eso es, creo que está muy cerrado la materia electoral, inclusive en cuestión de nulidades, de unidades de elección, no, el ciudadano no lo puede presentar, no puede solicitar la nulidad. Entonces, se me hace un proceso, digo, yo no soy experto en la materia ni nada, yo apenas me estoy metiendo en este estudio, pero se me hace que, estos procesos electorales parecieran más de partidos políticos que de la ciudadanía en sí. Digo, entiendo que son de partidos políticos porque son los que promueven a los candidatos, así lo establece la ley, obviamente, pero al ciudadano no está contemplado en esta situación. Y nada más era un comentario en ese sentido, de la naturaleza de la oficialía electoral es constatar, esa es la función que tiene la oficialía electoral. Entonces, se me hace muy restringido, muy hasta, no sé, poco democrático que sea solamente para, para los partidos políticos y para los órganos electorales. Ese es mi comentario, nada más. Muchísimas gracias, Abel. Podríamos seguir, digamos, haciendo todo este tipo de lluvia de ideas muy valiosas todas. Les agradezco mucho sus participaciones. Les reitero, este es un espacio académico en el que ustedes pueden expresar las ideas, los razonamientos, los comentarios. De eso se trata, de que construyan ustedes un conocimiento, de que puedan llegar a nuevas ideas, a nuevos análisis y, bueno, posteriormente hacer uso de todas estas herramientas y se puedan, pues, utilizar en algunos otros foros, ¿verdad? Que para eso estamos aquí, para analizar y estudiar un poco. Les voy a compartir, si pueden abrir, por favor, el SUBRAP 90. SUBRAP 90.
Ay, muy bien. Aquí les voy a decir hasta el final como con qué tema lo vamos a relacionar de lo que vimos ayer. A ver si de la lectura y del análisis un poquito podemos identificar, para ayudar a ustedes a identificar con qué lo vamos a relacionar. Bueno, este es un recurso de apelación. El actor es el Partido Acción Nacional. La autoridad responsable es el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. En su momento resolvió el magistrado José Alejandro Luna Ramos desde junio de 2014. Vamos a ver un poquito de antecedentes del orden en la demanda y de las constancias que integra del expediente en que se actúa se desprende lo siguiente. Se trata de un proceso electoral local en Nayarit. El 7 de enero del año en curso dio inicio el proceso electoral local en Nayarit, cuya fecha verificativa el próximo 6 de julio de este año. Derivado de las circunstancias que rodean el proceso electoral local en el estado de Nayarit, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conoció y resolvió el juicio de revisión constitucional electoral, su JRC 27-2014, y mediante sentencia de 12 de junio de ese año determinó. Se ordena al Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit que, en un plazo no mayor a 24 horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, realice las acciones necesarias a fin de que las empresas que se hayan inscrito como proveedoras de material electoral para el proceso comicial en dicha entidad cumplan con su obligación de colocar la propaganda contratada por el Partido Acción Nacional en estructuras publicitarias conocidas como espectaculares. Segundo, se vincula a los consejos municipales del Instituto Estatal Electoral del Nayarit, referidos en este fallo, para que coadyuven con el Consejo Local Electoral en el cumplimiento de lo aquí ordenado. Y tercero, el secretario general del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, dentro de las 12 horas siguientes a que se hayan cumplido los actos ordenados en esta sentencia, deberá informar de ello a esta sala regional y enviar las constancias que así lo acrediten. 3. Solicitud al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. El 12 de junio del presente año, el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante, propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó escrito dirigido al secretario ejecutivo del citado instituto solicitándole que ejerciera las atribuciones y facultades de la función prevista en el apartado A de la base 5 del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ¿qué es? Oficialía electoral es el fundamento constitucional de las oficialías electorales. Así Ya me es. lo voy a O sea, tatuar. que lo que le solicitó fue que ejerciera las atribuciones de oficialía electoral. Es que aquí nos dice que ejerciera lo del artículo bla, bla, bla. El 21 de julio del año en curso, el Partido Acción Nacional interpuso recurso de apelación en contra de lo que denominó la omisión por parte de la Autoridad Nacional Electoral de ejercer las atribuciones y facultades respecto de la función prevista en el apartado A de la base 5 del artículo 41. Entonces, omisión por parte de la Autoridad Nacional Electoral de ejercer la oficialía electoral, ¿no? Bien. Cumplido el trámite del recurso de apelación, la autoridad señalada como responsable remitió a esta sala superior el escrito original de la demanda y el informe circunstanciado con sus respectivos anexos. Bueno, aquí es a quien se lo turnaron y se admitió. La sala superior es competente. A ver, aquí dice, causa de sobreseimiento. En su informe circunstanciado, el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral aduce que opera en el presente asunto la causa de sobreseimiento
sobreseimiento previsto en el artículo 11, párrafo 1, inciso B, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, porque en su concepto, el medio de impugnación de que se trata ha quedado sin materia al haberse emitido un acto por parte de la citada responsable con posterioridad a la presentación de la demanda. Me voy a ir un poquito. Interés jurídico, aquí lo importante es el partido político actor acredita su interés jurídico en razón de que fue quien realizó la solicitud señalada de auxilio electoral y cuestiona la omisión del secretario ejecutivo de ejercer una función que en su concepto lesiona sus derechos, siendo la presente vía la idónea para restituir los derechos presuntamente vulnerados en caso de asistirle la razón. Aquí vamos a ver en el estudio de fondo. Y dice, el partido actor reclama del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral la omisión, o sea, le reclama que omitió ejercer las atribuciones y facultades respecto de la función prevista en el apartado A de la base 5 del artículo 41 de la Constitución Política, o sea, de la oficialía electoral. El partido actor reclama del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral la omisión de ejercer las atribuciones para la oficialía electoral. Al respecto señala el accionante en su demanda que en el presente caso, a la fecha de presentación del medio de impugnación, no se le ha dado respuesta debidamente fundada y motivada a la petición planteada en su escrito del 12 de junio de ese año, en que solicitó a la responsable el ejercicio de la atribución de realizar las funciones de oficialía electoral en el estado de Nayarit. Y dice aquí, en la especie, como se ha señalado, el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, mediante oficio INE SE 0312-2014 del 25 de junio de ese año, dio contestación al escrito de Rogelio Carvajal Tejada en su carácter de representante propietario del partido Acción y se lo comunicó directamente en las oficinas que tiene esa representación en la sede del Consejo General del citado instituto. La notificación de dicho acto de autoridad a través del oficio referido contiene los elementos indispensables para dotar de certeza de que el destinatario ya tuvo conocimiento del acto o resolución a comunicar. De ahí que la Sala Superior estima que no existe la omisión alegada por el partido actor. Si me pudiesen ayudar a leer, Jesús, por favor, esto que está aquí como en amarillito. Sí, dice, tal como lo aduce el secretario ejecutivo en la respuesta emitida al respecto, no es factible asumir la función de la oficialía electoral en los términos solicitados, dado que conforme al artículo 4 transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del año en curso, refiere que dichas reformas no están vigentes aún en entidades federativas que tengan procesos electorales en 2014 y que entrarán en vigor una vez que hayan concluido dichos procesos. Ante tal consideración, se estima que, en efecto, la falta de vigencia de las normas que invoca el partido actor como fundamento de su petición no se surte obligación legal alguna para la autoridad responsable, de modo que no se actualiza omisión alguna al respecto. El secretario ejecutivo del instituto expone los fundamentos de derecho y consideraciones que estima pertinentes para determinar que no es factible jurídicamente que asuma funciones de oficialía electoral con motivo del proceso electoral en el estado de Nayarit. Así, señala que en el estado de Nayarit, que se encuentra actualmente en proceso electoral, no está vigente la atribución de fungir como oficialía electoral, porque el artículo 4 transitorio del decreto de reforma constitucional señala que las reformas respectivas entrarán en vigor en las entidades federativas que tengan proceso electoral una vez que hayan concluido dichos procesos, lo que ocurre en el caso de la citada entidad federativa.
En cuanto a la competencia, señaló que la función del oficial electoral se debe de ejercer solo en aquellos actos de naturaleza electoral de competencia del Instituto Nacional Electoral y que los organismos públicos locales electorales tendrán sus propios órganos investidos de fe pública. O sea, Hacemos una pausa ahí, Alexander. Gracias, Jesús. Bien, de lo que hemos visto hasta ahorita y de estos últimos párrafitos que nos acaba de leer Jesús Alexander, a lo mejor ya me podrían decir con qué lo estamos relacionando, con cuál de nuestros temas vistos hasta ahorita, de este tema de oficialía electoral, lo estamos relacionando muy claramente aquí, o más bien lo estamos viendo claramente aquí plasmado. Competencias. Así es. ¿Quién lo dijo? Perdón, me lo perdí. Joel López. Muchas gracias, Joel. Sí, claramente estamos aquí identificando, sobre todo en este párrafo, bueno, dos cosas importantes, ¿no? Primero, alguna vigencia por ahí de la norma, que pues no es posible, lo están aquí explicando claramente. Y segundo, en cuanto a la competencia, señaló que la función de la oficialía electoral se debe ejercer solo en aquellos actos de naturaleza electoral de competencia del Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué no podía participar? ¿Por qué no podía, por qué no le competía, por qué no tenía competencia el INE para fungir en esta oficialía electoral? Sí, adelante, Jaime. Porque eran elecciones locales y pues, la Así es, competencia sería del OPLE, ¿no? así es. Muy bien, muchas gracias. Quedó clarísimo entonces para ustedes. Entonces, agrega por tanto que la función de oficialía electoral por parte de la Secretaría Ejecutiva solo puede ejercerse respecto de hechos y actos concretos que puedan influir o afectar la equidad en la contienda electoral federal. Así concluye que no es factible que dicho órgano asuma la atribución de fungir como oficialía electoral en los términos que fueron solicitados por el Partido Acción Nacional con motivo del proceso electoral en el estado de Nayarit. Se resuelve, son inexistentes las omisiones alegadas. ¿Sí? Bueno, entonces ya vimos ejemplo de competencia, ya repasamos el ejemplo de definición y demás. Seguimos con nuestra presentación. Voy a dejar de compartir este. Ya revisamos competencia. Ajá. Revisamos el SUBRAP 90-2014. Y un segundo. Y nuestro siguiente tema sería principios aplicables a la oficialía electoral. Y entonces tenemos que, además de los propios principios aplicables a la función electoral, tales como son certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, aquí repetí legalidad, perdón, objetividad, máxima publicidad y profesionalismo, los principios aplicables a la función electoral, que sería más bien a la oficialía, son los siguientes. Idoneidad, es decir, que sea adecuado para el fin buscado, la necesidad o intervención mínima, que es optar por aquella alternativa de instrumentación que afecte lo menos posible los derechos de las partes. La matricidad, que consiste en que quien realiza la fe pública puede certificar aquello que le consta o expedir las certificaciones de los documentos con que cuenten sus archivos, y la certificación de documentos internos. Además de los principios anteriores, puede sumarse el de celeridad, dada la necesidad de constatar hechos o actos de ejecución inmediata o de corta duración, así como de que las actas que se expidan puedan utilizarse en procedimientos especiales sancionadores
que deben resolverse en un breve plazo. Déjenme ver si transcribí. Ok. Si son tan amables, vamos a revisar la tesis 17 de 2015, la que está ahí especificada. Tesis. La pueden, es que nada tengo aquí, ¿verdad? Un segundo. ¿Tienes manera de compartirla por ahí? ¿Quién es? Alexander, ¿verdad? Es esta. O sea, ahorita se las comparto. Ok. Bien, ¿quién me ayuda a leerlo, por favor? Está aquí en pantalla y si no, bueno, es un documento. Adelante, joven, muchas gracias. Dice Partido de la Revolución Democrática versus Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Procedimiento sancionador en materia electoral, principio de intervención mínima. De la interpretación sistemática de los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 468 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de los numerales 2 y 17 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, se desprende que el principio de intervención mínima que rige en el derecho penal se inscribe en el derecho administrativo sancionador electoral y convive con otros postulados de igual valor como son legalidad, profesionalismo, exhaustividad, concentración de actuaciones, idoneidad, eficacia y expeditez. En ese contexto, su inclusión en el artículo 17 reglamentario implica que la unidad técnica de lo contencioso electoral no despliegue una investigación incompleta o parcial, porque en esencia la intervención mínima busca un balance o equilibrio con otros derechos fundamentales indispensables en la dinámica de la investigación, y si bien su aplicación impone el deber de salvaguardar al máximo la libertad y autonomía de las personas de frente a actos de privación o molestia en su esfera individual de derechos, es necesario que en cada caso se ponderen las alternativas de instrumentación y se opte por aplicar aquella que invada en menor forma el ámbito de derechos de las partes involucradas, teniendo en cuenta en su aplicación que el citado principio se enmarque a partir de los principios de legalidad, profesionalismo, exhaustividad, concentración de actuaciones, idoneidad, eficacia y expeditez. Muchísimas gracias, joven. Voy a dejar de compartirla. Este es un ejemplo de
Un ejemplo de nuestros principios que no deben de dejar, que deben existir también en la oficialía electoral, aparte de todos los de la materia electoral que ya hemos visto. Ahora bien, si me hacen favor de revisar el JRC 86, ya lo tienen por ahí abierto. JRC 86, 2017. Ok, ahorita lo vamos a ver, no te preocupes. Bien. Este es un juicio de revisión constitucional, sub JRC 86-2017. El actor es el Partido Acción Nacional. Y en su momento lo resolvió el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. La sentencia confirma la del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, que a su vez confirmó el acuerdo dictado por el oficial electoral del Instituto Electoral de Coahuila, quien desechó la petición formulada por el Partido Acción Nacional. ¿De qué se trata? Dice, la petición a la oficialía electoral. El 27 de febrero, el PAN solicitó a la oficialía electoral dar fe de lo sucedido en el proceso interno, de nuevo un proceso interno, de elección de candidato del PRI a la gobernatura del estado en específico, el cotejo de las personas que votaron en dicha elección con las registradas e inscritas en los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social Estatal. El acuerdo de la oficialía electoral. El 28 de febrero, el oficial electoral dictó acuerdo en el expediente ISC, diagonal SE, diagonal OE, diagonal AD, diagonal 03-2017, por el que desechó la solicitud del PAN al considerar que, en términos del reglamento, no cuenta con facultades para requerir información a efecto de realizar ese cotejo en cuestión. ¿Qué querían cotejar? Querían cotejar personas que votaron con personas registradas e inscritas en programas sociales. ¿Ok? Por tratarse de un juicio de revisión constitucional electoral por el que se controvierte la resolución del tribunal local que confirmó el desechamiento de la solicitud del PAN a la oficialía electoral para que cotejara la lista de ciudadanos que participaron en la elección del candidato del PRI a gobernador por el estado de Coahuila, la Sala Superior resulta competente. Para resolver y analizar. Entonces, el marco normativo. En términos de los artículos 370 del Código Local y 3 del reglamento, la función de la oficialía electoral, como ya lo vimos, consiste en dar fe pública de la realización de actos y hechos en materia electoral que podrían influir o afectar la equidad del proceso local. Lo anterior, a petición de los partidos políticos o candidatos independientes, así como en apoyo de diversas áreas del propio OPLE. Esto también, ya lo sabemos nosotros, dichas funciones se dirigen específicamente a constatar actos y hechos que pueden afectar la equidad en la contienda electoral, evitar que se pierdan o alteren indicios o elementos relacionados con actos o hechos que constituyan presuntas infracciones, recabar elementos probatorios dentro de los procedimientos instruidos por la autoridad electoral, certificar cualquier otro acto hecho o documento relacionado con las atribuciones propias del OPLE. Ahora bien, en términos del artículo 4 del reglamento se entiende por acto o hecho el reglamento del INE, para que lo tengan por ahí,
Se entiende por acto o hecho cualquier situación o acontecimiento susceptible de generar consecuencias en naturaleza electoral y que podrán ser objeto de la fe pública en función de la oficialía electoral. Por otra parte, en el ejercicio de la función de oficialía electoral deben observarse los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, así como los de inmediación, idoneidad, necesidad o intervención mínima, forma, autenticidad, garantía de seguridad jurídica y oportunidad. Estos principios que les acabo de decir y que son los que estamos revisando ahora, los van a encontrar en el artículo 5 del reglamento del INE. Ahí se van a enumerar los principios, que son estos, que ya nos acaba de decir arriba. Y aquí nos explica cada uno. Si me puede ayudar a leer alguien, por favor, este pie de página que dice artículo 5. Sí, maestro, aquí. Gracias. Artículo 5. Además de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, rectores de la actividad de la autoridad electoral, en la función de oficialía electoral deben observarse los siguientes. Fracción primera, inmediación. Implica la presencia física, directa e inmediata de los servidores públicos que ejercen la función de oficialía electoral ante los actos o hechos que constatan. Fracción 2. Idoneidad. La actuación quien ejerza la función de oficialía electoral ha de ser para alcanzar el objeto de la misma en cada caso concreto. Fracción tercera. Necesidad o intervención mínima. En el ejercicio de la función deben preferirse las diligencias de constatación que generen la menor molestia a los particulares. Fracción cuarta. Forma. Para su validez, toda actuación propia de la función de oficialía electoral ha de constatar por escrito. Fracción quinta. Autenticidad. Se reconocerá como cierto el contenido de las constancias emitidas en el ejercicio de la función, salvo prueba en contrario. Fracción sexta. Garantía de seguridad jurídica. Garantía que proporciona a quien ejerce la fe pública, tanto el Estado como al solicitante de la misma, pues al determinar que lo relacionado con un acto o hecho es cierto, contribuye al orden público y a dar certeza jurídica. Y fracción séptima. Oportunidad. La función de la oficialía electoral será ejercitada dentro de los tiempos propicios para hacerla efectiva, conforme a la naturaleza de los actos o hechos a constatar, lo que implica constatar los hechos antes de que se desvanezcan. ¿Es cuánto? Gracias. Bueno, aquí están claramente detallados a qué se refiere cada principio y todos estos debemos de aplicarlos en el momento en el que si en algún momento ustedes ejecutan o les toca elaborar alguna oficialía electoral, bueno, pues aquí está detallado exactamente qué principios aplicables tenemos que... Ok. En este caso, así se... En la resolución impugnada, la autoridad responsable expuso las siguientes consideraciones. Estableció que el PAN solicitó la revocación del acuerdo de la oficialía electoral al considerar que la respuesta varió su causa de pedir y que se encontraba indebidamente. Refirió que la solicitud del PAN consiste en que se cotejen las personas que votaron en la elección interna del PRI, quienes son beneficiarios de los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social Estatal. Ello ya que podrían ejercerse actos de coacción al voto de quienes reciben estímulos. Precisó que el PAN no solicita que se constaten actos o hechos susceptibles de ser percibidos mediante sus sentidos, sino que requiere que la oficialía electoral se allegue información del proceso interno de designación de candidato a gobernador por el PRI y la compulse o coteje con un listado de beneficiarios de programas sociales locales. Una vez hecho lo anterior, que genere un listado de quienes cumplen ambas características a fin de concluir que en esos casos se actualiza la realización de actos o hechos que podrían influir o afectar en la equidad de la contienda electoral.
¿Qué opinan de este párrafo? Aquí nos están diciendo que no se estaba pidiendo que se constatara algo que yo pudiera llegar, yo ejercitando la función electoral, que yo pudiese llegar a algún sitio o verificar algún hecho o algún acto, ya sea visualmente, que pudiese yo analizar y luego describir y luego documentar en un acta y dar fe. En este párrafo nos dicen, no nos estaban pidiendo eso, nos estaban pidiendo que verificáramos una lista, que hiciéramos un cierto cotejo, un cierto proceso contra otra lista, que se hiciera un cierto análisis, si queremos decirlo así, ¿no? De esta información para generar otra. Cosas que son distintas, ¿cierto? No es un simple cotejo y un simple dar constancia de un acto o un hecho, ya es como otro procedimiento, otro proceso. En este sentido, el tribunal local consideró que las acciones solicitadas exceden de las funciones propias de un fedatario público, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 21, fracción 9 del reglamento. Se destaca que la función de la oficialía electoral como fedatario público, aquí está, no incluye recabar información y realizar un cotejo, sino únicamente dar constancia de actos o hechos e incluso contar con dichas facultades. Con ello no se acreditaría la supuesta coacción de votos ni la vulneración a la equidad de la contienda. Por lo tanto, son infundados los agravios del PAN respecto de la procedencia de su solicitud a la oficialía electoral, ya que el tribunal local sí precisó cuál es el requisito que en el caso se incumple. Entonces, como pueden ver, voy a dejar de compartir. Como pueden ver, es sí, adelante, Jesús. Adelante. Una duda, en el caso, en el ejemplo anterior, la militante priista solicitaba oficialía electoral respecto a un acto que estaba por suceder o que ella consideraba que estaba sucediendo y que revisaba que se cotejara. Y en este estaban solicitando un acto, o sea, revisar un acto que ya había sucedido. ¿Qué es o sea, la oficialía electoral, para qué funciona? ¿Para actos que ya se hicieron o actos que van a suceder o actos que están transcurriendo, digamos? Porque digo, el punto de la oficialía electoral es proteger la equidad de la contienda. Entonces supongo que es actos que están o suceden en el mismo momento que se solicita o que van a suceder, ¿no? Entonces me queda esa duda porque pues ya van dos ejemplos igual en el caso del observador electoral que solicitan oficialía electoral para actos ya consumados, digamos. Si recuerdas, también acabamos de ver en la sesión de hoy que la oficialía electoral se puede solicitar en cualquier momento, a petición de parte o por oficio, en cualquier momento. Ok. Bueno, entonces voy a compartir de nuevo. Principios aplicables, ya los vimos y los ejemplificamos con esta sentencia. Bien, la delegación de la oficialía electoral. Se trata de una actividad que recae, la oficialía electoral se trata de una actividad que recae en inicio en las secretarías ejecutivas de los órganos electorales administrativos. Atento a la ley de cada entidad. Puede entenderla también vocalías o secretarías técnicas, dependiendo de cada entidad. Es delegable lo que se debe hacer mediante oficio y atendiendo a que quien delega tiene las facultades necesarias, asentando en el documento el fundamento pertinente. Entonces, la oficialía electoral se puede delegar, pero tenemos que estar atentos a la ley de cada entidad federativa, porque tal vez también estén facultadas las vocalías y las secretarías técnicas, ¿de acuerdo? Vamos a revisar, por favor, artículo
12, 13, 14 y 15 del acuerdo. El acuerdo por el que se modifica. Se lo voy a compartir, aquí lo tengo. El acuerdo. Okay. Este documento es el acuerdo acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se reforman diversas disposiciones del reglamento de la oficialía electoral del Instituto Nacional Electoral, del 25 de enero de 2017 en el Diario Oficial. Y vamos al artículo 12. Si nos hiciera favor de ayudarnos a leer, y por ahí a Gabriela Moreno. Gabriela Moreno o Claudia Adriana Chávez. Hola, buenas tardes. Hola. Si nos puede ayudar a poner de artículo de pantalla, por favor. Lo voy a hacer un poquito más grande. A ver si así. Sí, está bien. Sí, veo bien. Gracias. Artículo. El secretario podrá delegar la facultad a los servidores públicos del instituto, en términos del artículo 51, párrafo 1, inciso E, de la ley y de las disposiciones de este reglamento. La delegación procederá, entre otros casos, para constatar actos o hechos referidos en peticiones planteadas por partidos políticos, candidatos independientes y órganos del instituto. Artículo 13. La delegación que realiza el secretario será al personal capacitado en el ejercicio de la función de oficialía electoral y mediante acuerdo por escrito que debe contener al menos, inciso A, los nombres, cargos y datos de identificación de los servidores públicos del instituto a quienes se le delegue la función. Inciso B, el tipo de actos o hechos respecto de los cuales se solicita la función de oficialía electoral o, en su caso, la precisión de los hechos o actuaciones cuya certificación es delegada y, inciso C, la instrucción de dar publicidad al oficio de delegación, cuando menos durante 24 horas, mediante los estrados de la unidad de lo contencioso, de la unidad de fiscalización o de las juntas locales o distritales, según corresponda. En el ámbito de sus atribuciones, el coordinador por conducto de la Dirección de Oficialía Electoral o, en su caso, los vocales secretarios de las juntas locales y distritales ejecutivas deberán notificar personalmente a los servidores públicos el oficio por medio del cual el secretario ejecutivo les delegue la función de la oficialía electoral, en su caso, el oficio de revocación de la misma. Artículo 14. Los servidores públicos a quienes se delegue la función de oficialía electoral deberán fundar y motivar su actuación en las disposiciones legales aplicables, así como en el oficio delegatorio del secretario, además de conducirse en apego a los principios rectores de esta función. Y el 15, por favor. 15 o el 18. El 15. Ok, el secretario podrá revocar en cualquier momento la delegación del ejercicio de la función de oficialía electoral con el objeto de reasumirla directamente o delegarla en otro servidor público, o bien porque estime innecesaria o inviable jurídica o materialmente su realización. Muchas gracias, Claudia. De nada. Bueno, y ya por último, el 18, fíjense, dice, el titular del área de la oficialía electoral adscrita a la dirección del secretariado deberá ser licenciado en Derecho, titulado con experiencia en materia electoral, preferentemente conocimientos en Derecho Notario.
preferentemente. Bien, vamos a hacer una pregunta aquí con estos artículos que acá nos acaba de hacer el favor de leer Claudia. De lo que acabamos de leer, se podría generar un acuerdo en el que el titular de la oficina electoral delegue esa función Juan Pérez, que trabaje en un OPLE, con un acuerdo así abierto para que él, en cualquier momento que se necesite para lo que sea, haga una oficina electoral. ¿Qué opinas? ¿El secretario ejecutivo del INE? Sí, él es el titular, él sí puede hacer una oficialía electoral. Y él Yo, como titular de la oficialía, él como titular de la oficialía electoral puede delegarla en alguien más. Y él dice, Juan López, que trabaja aquí, yo le invito a un acuerdo para delegarle que él pueda elaborar y firmar una oficialía electoral, sí, abierto. yo pienso que no, salvo que pues, se tratase de una elección concurrente, se me ocurre. Pero para eso tendría que hacerlo el vocal ejecutivo de la junta local o distrital para que él haga lo propio con el personal del OPLE, pero ¿Okay? no así, creo yo. Bueno, mis compañeros que sí trabajan en esto saben más que yo, pero No te a mí preocupes, está se bien. me ocurre que no. Ok. ¿Quién más? ¿Qué opina? Sí, Joel. Se supone que el único facultado para delegar, como usted lo dijo, es el secretario ejecutivo. Y hasta donde yo entiendo, pues ahí en la dirección de la oficialía electoral debe haber un cuerpo de servidores públicos más o menos preparados en los cuales va a delegar la función. Incluso por ahí dicen que tiene que ser licenciados en Derecho, usted lo comentaba también. Y hasta donde yo entiendo, y usted me sacará de mi error, sigue siendo el secretario ejecutivo desde lo alto hacia abajo quien puede, el único facultado para delegar la oficialía electoral o en su caso revocarla. Ok. Gracias, Joel. Sí, Jesús, Alexander. Yo digo que sí podría ser cualquiera, pero me causa duda la primera línea que dice la delegación que realice el secretario será al personal capacitado. Pero bueno, me queda duda qué tipo de capacitación tiene que tener, si en derecho notarial, por ejemplo, decía el siguiente, el artículo 18, o si tiene que tener capacitación en derecho, no sé, o sea, como que justo me queda esa duda. Entonces, digamos, a pregunta abierta de si puede ser a cualquier fulanito, pues yo en principio pensaría que no, porque tiene que estar capacitado. Ok, gracias. Bueno, lo que quería acentuar, muchas gracias, están en lo correcto todos con sus apreciaciones y dudas, las vamos a ir resolviendo ahorita en el siguiente comentario. Lo que quería resaltar acá, y es interesante, es, fíjense bien, en el artículo 13 dice, la delegación que realice el secretario será el personal capacitado, como ya nos dijo Jesús Alexander, en el ejercicio de la función de oficial electoral, o sea, capacitado en hacer oficialía electoral y mediante acuerdo por escrito, es decir, tiene que haber un documento escrito, que es un acuerdo, que si no existe ese y está firmado, no es formal y válida la delegación, o sea, que se delegue una oficialía electoral. Eso es algo muy importante. Y lo siguiente que nos dice, ese documento, para que sea válido, debe de tener todos estos incisos, cumplir con los nombres, cargos y datos de identificación de los servidores públicos. Y este inciso B es el que me interesa resaltar. Ese documento o acuerdo debe de describir el tipo de actos o hechos respecto de los cuales se solicita la función de oficialía electoral o, en su caso, la precisión de los hechos o actuaciones cuya certificación es delegada. Es decir, no se va a delegar
para que Juan Pérez abiertamente, en un periodo abierto, él pueda hacer oficialía electoral de lo que sea. En el acuerdo en el que se le va a delegar, se le tiene que especificar qué es lo que va él a constatar y qué es de lo que va a elaborar una oficialía electoral. Por eso dice el inciso B, debe de tener el tipo de actos o hechos respecto de los cuales se solicita la función de oficialía electoral. O sea, está acotado cada acuerdo. Y la instrucción de dar publicidad al oficio de delegación, cuando menos durante, si tiene que hacer público ese acuerdo. No sé si tiene que hacer público quién va a ser el nombre del funcionario, quién va a ejecutar la oficialidad electoral y sobre qué acto o hecho específico va a ejecutar la oficialidad electoral. ¿De acuerdo? O sea, no es así como abierto. Bien, continuamos. Sí, adelante, Joel. Pues ya me quedó la duda si lo que yo dije estuve bien o estuve mal, porque leyendo el propio reglamento en el catálogo de conceptos, por instituto se refiere al Instituto Nacional Electoral y el artículo 13 que acaba de dar cuenta señala en su fracción, en el inciso A, los nombres, cargos y datos de identificación de los servidores públicos del instituto a quienes se delegue la función. Entonces, yo creo que sí debería estar acotado, sobre todo si más abajo leemos, en el ámbito de sus atribuciones, el coordinador por conducto de la Dirección de Oficialidad Electoral, o en su caso, los vocales secretarios de las juntas locales y distritales, deberán notificar personalmente a los servidores públicos el oficio por medio del cual el secretario, aquí ya como que se contradice, porque dice que el secretario sí les puede delegar la función. Sí, el titular de la función es el secretario del instituto y él puede delegar en otros funcionarios del mismo instituto. Sí, pero, por ejemplo, los OPLES no es propiamente el instituto. No. Cuando se trata de OPLES, entonces No, delegará el personal del OPLE en el personal del OPLE. O sea, tenemos que separar, acuérdate, Joel, la oficialidad electoral puede ser en el Instituto Nacional para no sé. procesos federales o en los OPLES para procesos locales. Entonces, el secretario del Instituto Nacional para Oficialías a nivel federal va a utilizar a funcionarios del instituto y en los OPLES se va a delegar a funcionarios del OPLE para procesos locales. Son en dos ámbitos diferentes. Sí, lo entiendo, por eso en este último párrafo del 13, en el ámbito de sus atribuciones, el coordinador por conducto de la Dirección de Oficialidad Electoral, o en su caso, los vocales secretarios de las juntas locales y distritales ejecutivas deberán notificar personalmente a los servidores públicos el oficio por medio del cual el secretario ejecutivo les delegue la función de la oficialía electoral, en su caso, el oficio de revocación de las mismas. Sí, mi comentario era porque la fracción A se remite solamente al instituto y aunque abajo en este párrafo que acabo de leer, sí lo deja abierto. Entonces, yo ya me contesté solo, gracias Jesús Alexander. Ok. Bueno. Sí se puede. Ok. Voy a continuar si me lo permiten. Entonces, ya leímos estos. Bien. Un poco para responder la pregunta que hace Jesús Alexander de que se refiere a que las personas tengan que estar capacitadas en esta función. Gracias, Jaime, por la precisión. Bueno, entonces, dice, es recomendable verificar que las personas que vayan a ejercer la oficialía electoral cuenten con la capacitación previa necesaria y suficiente, puedan obrar conforme a los principios de la materia de manera ética y profesional, conozcan la legislación, la reglamentación y los criterios aplicables,
cuenten con conocimientos, habilidades y actitudes para la redacción de documentos propios de la actividad. Se les proporcionan los elementos materiales adecuados para el desarrollo de sus actividades. El área de archivo garantiza el adecuado resguardo de la documentación y existe un sistema adecuado de archivo electrónico. Bien, a este respecto vamos a analizar esta jurisprudencia, que es la jurisprudencia 28-2010, y dice lo siguiente: diligencias de inspección en el procedimiento administrativo sancionador, requisitos para su eficacia probatoria. Esto se relaciona un poco con lo que podría ejercerse en la oficialía electoral. Dice, de lo dispuesto por los artículos 36, 37, 38, 39 y 40 del reglamento del Consejo General para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que las diligencias de inspección ordenadas en el procedimiento administrativo sancionador que tienen por objeto la constatación por parte de la autoridad electoral administrativa de la existencia de los hechos irregulares denunciados, se instituyen en un elemento determinante para el esclarecimiento de estos y, en su caso, para la imposición de una sanción. Ello, si se toma en consideración que es la propia autoridad electoral administrativa quien, en ejercicio de sus funciones, practica de manera directa tales diligencias y constata las conductas o hechos denunciados. ¿Qué quiere decir esto? Que si se realiza una oficialía electoral como la practica una autoridad electoral, se puede tomar con mayor certeza como parte probatoria, sobre todo en un procedimiento administrativo sancionado. Por tanto, para que el juzgador esté en aptitud de reconocerle valor probatorio pleno, se requiere que en el acta de la diligencia se asiente de manera pormenorizada. Esto es importante para la ejecución de la oficialía electoral. Para reconocer valor probatorio pleno, se requiere que en el acta de la diligencia se asienten de manera pormenorizada los elementos indispensables que lleven la convicción del órgano resolutor que sí constató los hechos que se le instruyó a investigar, como son: ¿por qué medios se cercioró de que efectivamente se constituyó en los lugares en que debía hacerlo? Que exprese detalladamente qué fue lo que observó en relación con los hechos objeto de la inspección, así como la precisión de las características o rasgos distintivos de los lugares en donde actuó, entre otros relevantes. Solo de esa manera dicho órgano de decisión podrá tener certeza de que los hechos materia de la diligencia sean como se sostiene en la propia acta. En caso contrario, dicha prueba se ve mermada o disminuida en cuanto a su eficacia probatoria. Entonces, aquí nos están resaltando la importancia de que cuando se realiza una oficialía electoral se detalle así lo más posible en la redacción del acta que se elabore. ¿Para qué? Porque si se pretendiera utilizarse como medio de prueba, tienen que tener la mayor cantidad de elementos posibles. ¿De acuerdo? Sí, maestra, lo que podemos concluir es que aunque se haga, si no está hecha correctamente, no va a tener valor probatorio pleno, ¿no? Lo que estoy entendiendo. Así es. Es muy importante esta función. Bien, vamos a revisar qué elementos debe de tener la oficialía electoral, es decir, el acta que se prepare, que haga el que la ejecuta. Tengo aquí una nota que me listo. Sí. Dice, ¿me ayudaría por favor, Joel, con la lectura de los elementos? ¿Quiere que lo haga más grande? Joel yo, Joel mi tocayo Estrada. Joel, usted. Bien, sí, ahí está bien. Nada más que después del 9 no se ve. Sí, ahorita se los pongo. Sí, ok. Elementos de la oficialía electoral. 1, fecha y hora, así como lugar en que se inicia la diligencia. 2, referencia
al acuerdo en el cual se ordenó la realización de la diligencia con los datos de identificación del expediente en su caso. 3. Nombre del funcionario presente, indicando en su caso si quien realiza la diligencia tiene facultades para realizar la oficialía por mandato legal o por delegación. 4. En caso de que participe funcionariado, supongo que participe funcionario al que se le ha delegado la facultad de ejecutar oficialías electorales, precisar la fecha y los datos del oficio de delegación. 5. En su caso, hacer constar la presencia de testigos de asistencia con sus datos. 6. Si se encuentran presentes otras personas peticionarias, indicarlo asentando sus datos de identificación y corroboración, así como la calidad en la que participan. 7. Precisar la diligencia a realizar, señalando la actuación en la cual se ordenó a fin de contrastar la ejecución de la orden dada. 8. Asentar la hora en la que se termina la constatación y aquella en la que se concluye la diligencia. 9. Indicación del número de fojas que integra el acta. Y 10. Firmas. Bien, gracias, Joel. Si nos puede ayudar, por favor, Joel Estrada, por favor. Claro que sí. Gracias. En caso de tratarse de una diligencia de página de Internet, precisar el equipo de cómputo desde el que se ingresó a la misma, debiendo ser de la autoridad. Si se requirieron claves para ejecutar la diligencia, indicar a la persona que las proporcionó. 12. Debe describirse con precisión el procedimiento a seguir para llegar al apartado acerca del cual se realizará la diligencia. 13. Indicar con toda precisión y de manera completa la página a la que se ingresa. 14. Acompañar de capturas de pantalla y descripción de las mismas, indicando lo que se constate. 15. Si se trata de un video, describirlo y transcribir en su caso las voces que se escuchen, así como los rasgos que se perciban en las mismas. Actividades. Gracias, Joel. Hasta ahí. Vamos a hacer una actividad. Vamos a tener 7 minutitos de aquí a las 5:37. Ustedes van a redactar ahorita una... Sí, Jaime, adelante. Antes de que se me vaya la pregunta, pero me surgió si es probable hacer esto. Ya habíamos entendido que para activar la oficialía, la función de la oficialía electoral, los legitimados son representantes de partido, ¿no? O sea, lo que viene siendo los partidos políticos, candidatos independientes y la autoridad administrativa electoral. Pregunta: yo, siendo candidato, tal vez no tengo buena relación con mi partido, ya ve que hay algunas estrategias, ¿no? En teoría, pues la legitimación la tiene un representante que no necesariamente es el candidato. Yo a través de JDC puedo solicitar la oficialía accediendo a mi derecho de ser votado. Es cuanto a mi duda. ¿Y eres candidato por un partido? Supongamos que yo veo que yo soy candidato de un partido, estoy viendo que se está cometiendo una violación, un hecho que pues afecta la equidad en la contienda, ¿no? Yo soy el candidato, ¿no? Pero soy de un partido, no soy independiente. Luego, entonces, supongamos que yo voy con mi partido y hablo con el legitimado para interponer pues esa función, ¿no? De oficialía electoral. Y por alguna extraña razón no quieren ponerla, no sé por qué. Yo que tengo interés, porque pues soy el candidato y pues se entiende que también estoy ejerciendo mi derecho de ser votado, puedo activarla, solicitarla, o sea, tengo legitimación, es cuanto a mi duda. O tiene que ser a través del representante del partido. De poder puedes, pero si eres el candidato de un partido, por un partido, sí pues, tendría que ser por medio del representante del partido. He leído criterios en impugnaciones, no sé si aplicaría igual en ¿cómo se llama? En oficialías electorales, pero en fin, es cuanto. Gracias por resolver la duda. No, gracias a ti. ¿No valdría la pena ahí, Jaime, maestra, compañeros, hacer la función, bueno, utilizar a un notario público y exhibir esa constancia como prueba? No tanto como una fe de hechos, pero
Digo, si no tiene esa función de oficialía electoral, por tratarse del caso que comenta Jaime, de una posibilidad, pues yo creo que para no dejarlo en estado de indefensión y poder hacer valer su derecho de reclamarle directamente al partido, yo creo que habría otros elementos de prueba susceptibles de hacer valer. Sí, nada más que eso, digo, es que ya, ¿cómo explicarlo? Sí, bueno, aparte de eso, ¿no? Además de eso, pues también depende mucho del caso concreto pues de la resolución del tribunal y de la sala. Es como mucho del caso concreto y cómo se aborde en el momento. Bueno, a ver chicos, si me hacen favor, tenemos entonces de aquí a las 5:40, van a redactar una pequeña acta de oficialía electoral, ajá, sobre la página que están viendo ahorita en su pantalla, sobre esta sala de Google Meet. Ustedes son los que están ejecutando la oficialía electoral, ustedes la van a firmar, ya vimos cuáles son los elementos que debe contener, los elementos mínimos, o más bien los elementos fundamentales. Debe contener todo esto más estos. Ajá. Entonces, en 7 minutitos, ustedes una redacción sencilla que vamos a simular que sea su acta en la que ustedes están haciendo su oficialía electoral de esta página de Google Meet, de esta pantalla que ustedes están viendo. ¿Sale? 5:40 lo comentamos. Les dejo en pantalla los primeros y en unos minutitos me paso a los segundos. ¿Ok?
Bueno, si fuese tan amable, Claudia, Adriana está por ahí. Claudia. Bueno, ¿quién lo tiene como con los primeros elementos? Que nos pueda compartir. Pues yo que no tengo nada que temer porque yo no trabajo en ninguna institución Venga, Joel, electoral, pues ahí les va. venga. A ver si entendí bien, maestra. Dice, siendo las 16:40 horas del día 21 de abril de 2023 en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, el suscrito doctor Joel López Villagómez, persona autorizada por el secretario general del Instituto Nacional Electoral, según consta del oficio asignado por el maestro Edmundo Jacobo, todavía, número INE SG-01-2022 de fecha 10 de noviembre de 2022, hace constar los siguientes hechos. Que a petición del representante del partido político Eje Sí, solicitó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora diera fe de los hechos suscitados en la sesión del día de hoy en la plataforma denominada Google Meet, la cual detallo a continuación. Se encuentra en el acceso a la página electrónica https://meet.google.com/piwi-jks, misma que fue enlace para mostrar que se encuentran en línea conectados 10 personas con distintos perfiles, la mayoría con cámaras apagadas, y en la página principal se muestran los elementos de la oficialía electoral. Y ahí me quedé, puse la imagen de la pantalla. Y ahí me quedé. ¿Y ya la firmaste? Pues con el dedo nomás. Bueno, fírmale. Muy bien, bastante bien, Joel. Muchísimas gracias, felicidades. Muy buen esfuerzo, muy buen trabajo. Muchas gracias, Joel. Voy a dejar, no, vamos a continuar. Entonces, bueno, como ustedes ya vieron, se tiene que ser lo más detallado posible, comentar en qué acuerdo fui delegado, quién me está delegando la función, las firmas, muy importante, no se les olvide, y todo lo que nos explicó ahorita Joel con muy buen ejemplo. Muchas gracias. Entonces, voy a avanzar en la presentación. Segundo, porque esto ya lo vimos. Ok. En caso de que se trate de la verificación de una memoria o un dispositivo extraíble, tenemos que indicar quién la proporcionó, identificar el dispositivo, precisar el equipo en el que la memoria o el dispositivo se insertó para poder abrir la información y describir el procedimiento con el que se hizo. En su caso, precisar si se requirió una contraseña para acceder a la información, qué contenía y quién la proporcionó. Descripción del contenido, es decir, en esta USB o en este disco o en este lo que sea, hay carpetas que contienen o están nombradas de tal forma, son tantas, tales archivos de tal tipo, no sé qué, y su organización, así como el procedimiento para entrar a la información o imagen a verificar, describir los hallazgos e igual poner algunas capturas de pantalla. Si se trata de una diligencia que se realice en un lugar distinto, se tiene que poner la indicación del lugar en que debe desahogarse la diligencia conforme al ordenado en el auto respectivo, el lugar y la hora en que se inicia la diligencia, señalando en su caso quiénes se encuentran presentes, así como los datos de identificación que permitieron cerciorarse que se trata del lugar correcto. En su caso, asentar el sentido de la realidad. De ser posible, fotografiar aquello que se va a constatar, cuidando la integridad así como la ubicación. Describir con precisión aquello que se está verificando, indicar hora y fecha en que se concluye la diligencia, identificar lugar y datos de constatación, describir el lugar
descripción del hecho o acto a constatar. Bueno, este es fundamental, ¿eh? La descripción del hecho o acto a constatar en todas, se trata de lo que se trate en términos generales, ¿no? Incidentes acaecidos en el desarrollo de la diligencia y el cierre de la diligencia. Si participan terceros, hay que identificarlos y describirlos. Y si se trata de una certificación, es importante no utilizar abreviaturas, descripción del documento matriz indicando el número de fojas y en su caso los datos del expediente, precisar el total de fojas a certificar, identificar el lugar donde se encuentran los documentos a certificar e indicar el nombre y la firma de quien certifica. Bueno, son las 5:50. Para que se queden ustedes con una tareita en casa, si por ahí tienen tiempo y ganas de hacerlo, pueden tomar este caso, si gustan tomarle una captura de pantalla o solo los datos. Dice, se pide realizar una oficialía electoral respecto de este espectacular que ven aquí, que se encuentra en el número 221 de la calle Héroes de Nacosari, Colonia Progreso, en la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí. Redacte la oficialía electoral. Si quieren, lo voy a poner así para que ustedes puedan como tomar... los datos que estimen pertinentes para que puedan hacer su ejercicio si así lo deciden en su casa. Me avisan cuando ya lo tengan. ¿Listo? Estamos Sí, en el supuesto que lo solicita cualquiera de los, un candidato independiente o un partido político, ¿verdad? Sí. Así es, bueno. Entonces, en un rato de ocio que no tengan nada mejor que hacer, pueden hacer su ejercicio de este espectacular, ¿sale? Y vamos a responder entonces las preguntas. ¿Se acuerdan de las preguntas? Me voy a ir hasta... aquí. Bueno, ¿quién tiene, de los que les haya tocado la primera pregunta, quién puede delegar la función de la oficialía electoral que nos quiera compartir? Adelante, Joel. Pues ya me quedó claro, después de haberla regado en mis comentarios, aunque el Jesús Alexander se ande riendo. Vamos a ver, Jesús. Pues solamente sería el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Bueno, lo comento porque soy de la letra L de López, entonces... Sí, adelante. Y bueno, me parece que la pregunta fue muy interesante y las clases impartidas también yo me declaraba muy neófito y me gustó mucho. Muchas gracias por la enseñanza y comentarios de todos mis compañeros. Gracias, Joel. ¿Alguien más que quiera aportar algo sobre esta misma pregunta? Bueno, como bien dice Joel, lo puede delegar el secretario ejecutivo y servidores públicos a su cargo. Si quieren, es solamente como un complemento, comentar esto, lo podrían fundamentar ustedes en el artículo 12 del reglamento del INE. Ajá. Y complementado con el artículo 51, párrafo 1, inciso E, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Para que lo tengan ahí compartido. Y nuestra segunda pregunta, ¿qué elementos debe tener el oficio de delegación? Por ahí bien nos dice Carlos Iván, lo voy a abrir. Carlos Iván Velázquez Rojo, pregunta 2. Los nombres, cargos y datos de identificación de los servidores públicos del instituto a quienes se delegue la función. El tipo de actos o hechos respecto de los cuales se solicita la función de oficial electoral o, en su caso, la precisión de los hechos o actuaciones cuya certificación es delegada. Y C, la instrucción de dar publicidad al oficio de delegación, cuando menos durante 24 horas, mediante los estrados de la unidad de lo contencioso, de la unidad de fiscalización
o de las juntas locales o distritales. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Carlos. Pues, ¿hay alguien más que quiera aportar esta segunda pregunta? Esto estuvo en el artículo 13 del reglamento. Pues, muchísimas gracias. Hemos agotado nuestro tema en este momento. Les agradezco mucho su participación, su atención. Ojalá tengan un muy buen término en su diplomado completo. Permítanme felicitarlos por su interés, por su disposición y por sus ganas de aprender y de superarse. La Escuela Judicial les da la más cordial pues despedida en este caso para mí en estas sesiones y bienvenida a toda la oferta académica que nosotros les brindamos. Muchísimas gracias y que tengan excelente tarde. Gracias, Hasta saludos, luego. un abrazo, mucho gusto y Gracias. feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Igualmente. Excelente fin de semana. Hasta luego. Cuídense mucho. Bye.